Hola, ¿cómo están? Hola, Horst, ¿cómo estás? Bien, ahora ya puedo. Al Dortmund. Ya para ti, Jorge, ya es hora del tequila. Ya son las 5 de la tarde. Bueno, tú sabías perfectamente que yo soy del Schalke 04. Ya hay poca gente que no. Sí, bueno, oye, Jorge. Y lo dijo por el Dortmund porque sabe perfectamente cómo quedamos el último fin de semana. Oye, el otro día me acordé de ti porque alguien me mandó un comentario muy amable de que por qué me atrevía yo de repente, cuando es de tarde, ahorita es muy temprano, pero cuando es de tarde pues ya me pongo mi copita de vino tinto y demás. Decían que qué desfiguros eran esos, y les digo, debieron tener a Horst Ágata, que inicia sus conferencias de las 11 de la mañana con su caballito de tequila. Esos son hombres. Y lo he hecho, lo he hecho. Claro, yo te he visto. Ay, pues don Arturo, ¿nos quieres dar la entrada y la bienvenida para recibir a este señorón que hoy nos acompaña? Sí, ¿cómo están? Antes que nada, nos da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar a esta quinta conferencia de webinar de Ana Seguros y Grupo Valore. Es un honor estar con ustedes, un honor, Miguel, nuevamente que nos apoyes en estas difusiones de webinar que son para enriquecer un poco más el conocimiento de toda la gente del sector. Y también ahora sí tenemos un invitado también de honor, Horst, muchas gracias por tomarnos llamada. Imagino que allá en Holanda ya te andan esperando para echarse una cañita, ¿no? Una cervecita tarde por allá. Y ya está empezando el fútbol, ¿no? Sí, menos mal. Aquí todavía falta un poquito. Y nuevamente a todos ustedes, muchas gracias. En nombre de nosotros, en nombre de nuestro presidente del Consejo, Javier Llamosas, y de todas las compañías que formamos parte del Grupo Valore, GMX, Prevem y Argos, bienvenidos. Ojalá les guste. En lo personal creo que va a ser una gran conferencia, altas expectativas, y nuevamente, Horst, muchas gracias por tomarte un tiempo y poder platicar con nosotros. Estamos muy agradecidos. Es un placer. No, un gran placer. Bueno, pues muchas gracias. Pues Miguel. Gracias, Arturo, muy amable. Me voy a poner en silencio y estoy aquí en la recámara por si se te vuelve el internet otra vez. Eso es todo, sí, gracias por acompañarnos. Miren, ahora ya hicimos el cambio, ahora ya no estoy transmitiendo desde mi bello Ajijic en Jalisco, ya estoy acá en Guadalajara, estoy en la oficina del Hub que tenemos aquí en Guadalajara, en Jalisco, desde donde hacemos algunas de las operaciones, aunque mi personal trabaja en home office desde varios estados del país desde hace mucho tiempo, pero pusimos este hub aquí en Guadalajara para pivotear algunas de las cosas que hacemos, y me da mucho gusto hoy estar aquí en esta tierra, les decía yo, del tequila y de las mujeres hermosas, porque de las pocas cosas que he aprendido es que en esta vida es que el vino es francés, el auto es alemán, la alegría es cubana y las mujeres bellas son de Jalisco. Entonces, con la pena es de mis pocos aprendizajes en la vida. Entonces, me da mucho gusto recibir a Horst Ágata, porque además los mejores recuerdos que tengo de Horst son, además de las conferencias en las que he tenido el gusto de escucharle, aquella velada que hicimos en Oaxaca, ¿recuerdas? Hace unos meses, Horst, con ese mezcal de nombre Viejo Indecente, ¿te acuerdas? Que con César Rojas y que descubrió. Eso me dijeron a mí. Era el mezcal que nos mandaron a hacer, ¿verdad? Pero la verdad es que eres un gran mexicano de corazón, eres un hombre mundial, eres muchas personas, pero sobre todo como buen hombre, que te gusta, que no te gusta que te pongan títulos, cosas demás. Yo quisiera que en principio, Horst, nos pudieras platicar y presentarte para todos nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que haces? Para que las personas que nos acompañan y que no te conocieran tengan algo de contexto de lo que van a poder obtener de tu charla. Y además posteriormente que puedan seguirte consultando, porque lo importante en la vida es hacer relaciones personales, y yo invito a que todos los que estén te cuenten ya entre sus amigos, no solamente como alguien que nos va a dar una charla. Eres un buen amigo y que estás dispuesto a ayudar en muchas cosas. ¿Quién eres y cómo
¿Cómo llegaste hasta acá y dónde estás y qué haces? Cuéntanos todo. Bueno, yo soy, casi puedo decir, miembro fundador del Grupo Valore porque... ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? fuerte, Sí. fuerte y claro. Soy casi miembro fundador del Grupo Valore porque yo hice el primer contrato de reaseguro con la compañía GMX, que es también una compañía parte del grupo importante. Y conozco a la familia ya muchos años. Tengo un enorme respeto por lo que lograron, lo que hicieron, y me siento muy orgulloso de ser parte de este gran equipo de grandes seres humanos y grandes profesionales. Yo soy alemán de origen, aunque dicen que allá terminé lo de alemán, ya soy... muchos me dicen que soy el alemán más mexicano, posiblemente lo soy. Yo tuve el gran gusto de llegar a México hace 24 años, así el año próximo va a ser mi aniversario de plata. Y bueno, realmente tuve el gran gusto de ver crecer al mercado mexicano durante todo este tiempo. Cómo se ha desarrollado el mercado mexicano, es uno de los mercados más desarrollados de América Latina, y gracias a Dios yo tuve la gran suerte de ser parte de este crecimiento. Mi trabajo normal es que yo soy reasegurador. Yo trabajo en una reaseguradora importante que se llama Gen Re. Gen Re es parte del grupo Berkshire Hathaway. El dueño del grupo Berkshire Hathaway es Warren Buffett, una de las personas más importantes del mundo financiero. Yo estudié matemáticas y economía en Alemania y en Madrid. Y bueno, siempre me gustaron los números. Lo que estamos haciendo gran parte es un trabajo de números. Y entonces yo empecé en el sector de seguros hace algunas décadas, y me apasionó mucho la parte del reaseguro. Los reaseguradores, para que no son tan familiarizados con esto, son los que aseguran las compañías de seguros. Esto es lo que hacemos, y actualmente nuestro grupo reasegura a todo el grupo Valore. Estamos con cada una de las compañías atrás como reasegurador. Nos consideramos un socio en esto, crecimos juntos, también tenemos nuestras pérdidas juntos, y por ser una de la compañía más solvente en reaseguro, creo que también es importante tener un socio fuerte como nosotros. Pero aparte de ser financieramente fuerte, nos acoplamos mucho en las ideas que tenemos, en la manera de ser. Somos gente que realmente nos gusta el reaseguro, el seguro, y nos gusta la innovación. Entonces es algo que nosotros siempre lo hemos tratado, y creo que hemos tenido durante tantos años muy buenas conversaciones entre nosotros. Y yo tuve la gran suerte de conocer a muchos de los que están ahí trabajando en el grupo ya desde el principio. Entonces es algo para mí muy, muy agradable, y a veces lo cuento, hasta en casa lo cuento. El grupo es como si fuera mi bebé, ¿no? Mi familia, ¿no? Y esto es algo que la suerte que uno tiene cuando tiene tantos años ya en esto, y tantos años en el país. Seguramente de los que están conectados ahí ahora, muchísimos me conocen ya de muchos años, por muchas charlas y por muchas cosas. Y es algo muy bonito. Al final somos una familia, ¿no? Y yo pensé también en esa familia cuando yo hice esta plática, esa conferencia, porque yo pensé, el gran problema es que no solamente la pandemia, sino la infodemia, ¿no? Que estamos sufriendo de muchísima información, y a veces los que estamos ahí no tenemos el tiempo realmente para analizar bien profundamente de las informaciones, de quién los manda, con qué interés nos manda, quién nos quiere influenciar, y algunas informaciones incluso son falsas. Entonces yo pensé, bueno, voy a hacer una conferencia
de fuentes muy válidas. Las fuentes siempre las marco ahí en mi presentación. Pero también quiero decir lo que Raúl dijo al principio. Yo tampoco puedo decir lo que va a venir después. Lo que trato con mi conferencia es lo que está pasando, tratando de analizar a la mayor profundidad posible de lo que puede pasar. Pero si en este momento alguien nos dirá o nos puede decir y saldrá con esto, yo tengo la bola y yo sé que va a pasar en 3-4 meses, no existe eso. Es imposible. Las cifras, incluso las que digo en mi conferencia, son cifras que dieron instituciones muy importantes, reconocidas, quizá los mejores economistas del mundo, pero al final son estimaciones, ¿no? Todos son estimaciones, pero es algo en lo que tenemos que basarnos, ¿no? Siempre hacemos esto nosotros cuando calculamos en las matemáticas de seguros, usamos el pasado para calcular el futuro. En ese caso es muy difícil porque nunca ha existido una situación como esta, ¿no? Nunca hemos tenido la situación que por ejemplo, un gobierno decide, no solamente un gobierno, el mundo de todo decide, los políticos del mundo, de parar la economía por cierto tiempo. Eso nunca ha existido, entonces realmente nadie sabe y conoce las consecuencias de todo esto que vamos a tener en 2-3 meses, ¿no? Esto es un poquito la problemática porque hice esto. Lo que quiero sobre todo demostrar aquí es dónde estamos como sector de seguros y al final de mi conferencia, y lo que yo puedo ver, lo que está ya, se ve ya claramente, que está saliendo y de lo que ustedes, los que trabajamos en seguro, nos podemos preparar. Es un poquito la intención de esta conferencia. Perdón que tomé tanto tiempo, pero creo que vale la pena porque eso incluso facilita mucho a los que escuchan y vean la conferencia. Claro, ¿no? Y además, en lo que se está distribuyendo también el link entre todo el país, ya tenemos prácticamente 500 personas que nos están viendo y está subiendo exponencialmente la audiencia. Entonces, yo quisiera, Horst, agradecerte, como bien dices y coincido, tenemos una infodemia tremenda, la oferta ya de este tipo de eventos es altísima. Ayer platicaba aquí con los amigos de Amasfac en México, platicaba que ya tenemos que tener claros criterios de a qué nos metemos y a qué no, qué información es válida y qué no, y en ese orden de ideas no quito más tiempo para que nos platiques, Horst. Yo me voy a salir de cuadro para que quedes solo tú y nos compartas también algunas láminas que preparaste. Estoy tomando en segundo plano, voy a estar tomando aquí por el chat y por las preguntas y respuestas, voy a estar tomando las preguntas y respuestas, y cuando tú me lo indiques, volvemos para responderlas. ¿Te parece? Perfecto. Aquí ven todos mi pantalla, ¿cierto? Todo bien. Todo bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces, yo voy a así. Perfecto. Entonces, voy a empezar. Bueno, estoy ahora, como pueden ver, estoy en Rotterdam. Ya creo que Arturo lo dijo, Miguel también. Estoy aquí por una razón, que mi hijo estudia aquí en la Universidad Erasmus. Aquí mucho se llama Erasmus, ¿no? Este puente que se llama ahí Puente de Erasmus, la mayor clínica del país se llama Erasmus. Y es este señor vivió por ahí en 1466. El señor es uno de los más grandes filósofos de Europa, teólogo, filósofo, matemático, muy, muy reconocido en todo el continente prácticamente. Y bueno, lo interesante, si ustedes estudian su vida, es que sus padres se murieron a causa de una pandemia. Es curioso de leer esto. Aquí abajo ven ustedes una casa que hoy es un hotel, pero durante 100 años fue el lugar donde salieron los inmigrantes, los que salieron del continente de Europa. Aquí salieron 3 millones de personas,
se fueron al continente americano, al principio muchos a México, incluso después a los Estados Unidos. Y aquí salió Albert Einstein, Johnny Weissmuller, justamente de este punto, ahí salió. Hoy esta casa es un hotel y el lugar era de la Holland American Line, así se llama esta firma de cruceros que hoy tiene todavía su casa matriz en Seattle, en los Estados Unidos, ya no aquí en Holanda. Como pueden ver, bueno, importante también para ustedes es saber que este puerto, el de Rotterdam, es el puerto más grande de Europa. Y cuando yo llegué aquí hace 8 semanas, bueno, como les dije, yo tuve que decidir qué hago. Me quedo en México, mi esposa estaba aquí de vacaciones y entonces decidí, bueno, me quedo con mi familia sin saber de cuánto tiempo íbamos a estar fuera. Decidí venir para acá y desde entonces estoy enclaustrado aquí en el apartamento de mi hijo, y todos, pues, como todos ustedes, tuvimos que encontrar una forma de enfrentarnos con esta nueva normalidad en la que estamos viviendo. Lo curioso, y creo que ahí coincidimos muchos de ustedes, funciona de alguna forma. Yo hasta aquellos días nunca había dado una conferencia vía web, no conocía ni Zooms, ni Teams, ni todas estas plataformas. Todos tuvimos que conocer esto, pero se hizo y funciona, que es lo más importante en estos momentos. Bueno, como pueden ver aquí en Holanda, ya poco a poco, durante semanas estuvo el puerto parado, ya llegan los primeros cruceros, pero los cruceros no pueden bajar, la gente no puede bajar todavía, están en cuarentena, se quedan 1 o 2 días para llevar las cosas a bordo y el día siguiente se salen nuevamente, ¿no? Aquí se espera que la vida empiece nuevamente en junio, principio de junio. Esto es un poco la intención que tiene el gobierno holandés. El gobierno holandés tiene miedo porque su capacidad sanitaria no es tan grande. Entonces, su vecino, en contrario de Alemania, tiene otras capacidades. Pero bueno, esto es un poquito el tema. Aquí es muy interesante, si ustedes pueden sacar ahí una foto del link en YouTube. Es una película de 15 minutos donde hace 2 semanas en Rotterdam se hizo un proyecto muy bonito donde subieron como 1000 drones al cielo de Rotterdam y formaron un corazón, en un símbolo ahí de solidaridad con toda la gente que trabaja hoy en el frente, en el mundo, en el sector sanidad, ¿no? A todos los enfermeros, médicos que están trabajando en el mundo. Se quiere dedicar este corazón de gracias a esta gente. Esto, como les dije, fue hace 2 semanas y es una bonita película si tienen tiempo de verla. Bueno, el puente, los que viven acá lo llaman de cariño, lo llaman el cisne por su forma, como ven ahí, como si fuera un cisne. Bueno, y esto me lleva a un punto importante que seguramente ustedes habrán escuchado. Muchos en la prensa, con esa infodemia, siempre hablan del COVID como si fuera un cisne negro, ¿no? Y yo les quiero recordar, y para que ustedes tengan un argumento la próxima vez, cuando Nassim Taleb escribió el libro en 2007, él tenía una calificación muy clara para qué es un cisne negro. Y un cisne negro es un evento que tiene un gran impacto, sobrepasa las expectativas aceptadas y al final es difícil de predecir. Bueno, el caso del COVID, que es una pandemia, realmente no es tan difícil de predecir. Nuestros antepasados han sufrido pandemias, como incluso nosotros lo hemos sufrido, pero muchas veces se quedaron muy localmente. Pero como pueden ver aquí tenemos los últimos 2000 años, obviamente faltan algunos eventos importantes, seguramente, pero los que seguramente habrán escuchado es la famosa peste negra,
que fue en la Edad Media, donde se murieron 30% de la población en Europa. Uno de los más grandes eventos fue la gripe española, que curiosamente no fue una gripe española, sino fue una gripe americana realmente. Pero los americanos lograron llevar el nombre, porque eso también es muy curioso, que la gente no quiere que se llame gripe americana, porque era realmente una gripe americana, pero los que primero escribieron sobre el evento en los Estados Unidos fueron los españoles, y por eso la gripe española quedó con la gripe americana quedó con la gripe española. En esa gripe española, como pueden ver ahí, murieron millones de personas, ¿no? No se conoce la cifra exacta, se habla de 20 a 30 millones de personas, muy lejos de lo que son los números. Hoy en día se habla de un 3 a un 6% de la población mundial, ¿no? Y como pueden ver, eso hace 100 años, ¿no? Después de esa gripe española, hubo varios eventos que ustedes conocen, que habrán escuchado, el ébola, el SARS, que hemos tenido eventos que seguramente ustedes recordarán después. Bueno, y esto es nuevamente las cifras de la gripe española, que es muy interesante. Allí ven, México incluso tenía, se calcula 300 a 500 mil personas muertas. En Filadelfia casi 2 millones de personas, donde fue cerca del foco. Entonces, esto es un evento realmente impresionante, ¿no? Alguien que primero en nuestros tiempos habló sobre una pandemia es Larry Brilliant. Si quieren ver en el YouTube, él tiene varios speeches ahí y estudios también, donde él anunció de una posible pandemia que podría afectarnos, y el que muchos de ustedes conocen seguramente es Bill Gates. Bill fue hasta hace muy poco miembro de nuestra junta de Berkshire Hathaway. Salió porque realmente él se dedica con su esposa Melinda a la fundación, entonces a su fundación. Entonces salió de nuestra junta directiva, pero él siempre tenía bien claro que una pandemia nos podría afectar muchísimo y que nos debería preocuparnos mucho, ¿no? Y que podría ser muy mortal incluso, ¿no? Él no podría decir cuándo, pero el que va a ocurrir una pandemia lo tenía bien claro. Entonces, esto es un speech que él hizo en el 2018. Hay uno en un TED Talk que es muy famoso en 2015. Si tienen tiempo, vayan al internet, al YouTube, y bájanselo y ahí lo pueden ver. Bueno, un poco antes del COVID, la economía ya mostraba debilidad. Como pueden ver, la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto del Mundial había bajado antes de la crisis de 2008. Nosotros estábamos en 3.4 por medio en los años 97 a 2006, y realmente después del 2008 el mundo ya no se mejoró, y bueno, se mejoró, pero no ya a los niveles de antes de la crisis financiera. Y lo que tampoco nos ayudó mucho fue la guerra comercial que empezó el señor Trump con China. Para el comercio, esto significa también lo mismo. Como pueden ver, tuvimos una tasa promedio del crecimiento del comercio del 6.4, y al final logramos un promedio en los últimos años de 2011 a 2019 de 2.6. Y esto fue la situación para el mundo. Si vamos a Latinoamérica, la situación es todavía mucho más drástica del crecimiento anual del PIB. Como podemos ver, tuvimos el boom de los commodities por allí 2003 hasta 2014.
el gran boom con un crecimiento en la región de 4% por medio. Después hubo una caída drástica, y como podemos ver, de 2014 a 2020 o 2019, un crecimiento de 0.5%. Lo que estima el Fondo Monetario para el 2020 es un menos 5.2%. Como pueden ver, el peor año prácticamente del tiempo ahí, del 51, en los últimos 70 años, fue aquí en el 83. Tenemos una bajada de casi menos 3. Esto fue la cifra peor para nuestra región. Definitivamente el 2020 va a ser, esto ya podemos anunciar, el año de la mayor crisis para América Latina en su totalidad. Lo que pasó también al mismo tiempo y antes realmente de los grandes brotes de COVID, tuvimos esa caída drástica de los commodities, ¿no? Como hemos visto. El precio del petróleo se cayó de enero de 17 a febrero 7, 60%. Pero con el petróleo también se cayeron también otros recursos naturales importantes. Y esto es para América Latina realmente una catástrofe, porque muchos de nuestros países tienen, para ellos es muy importante, esos recursos son muy, muy importantes. Como podemos ver, los commodities tuvieron su auge, en esta gráfica tuvieron su auge en el año 2008, y a partir del 2008, de la crisis financiera, poco a poco cayeron hasta caer al infinito como lo hemos vivido al principio de este año. Esto es una verdadera catástrofe para la América Latina, sin hablar del COVID todavía, ¿no? Esto es la situación. Bueno, algunas características importantes de esta crisis que también quiero mencionar. Primero, ante todo, esta crisis no es una crisis financiera. Nosotros hemos estado muy acostumbrados a estas crisis financieras causadas por los bancos. Aquí es una crisis financiera, pero no es una crisis financiera, sino una crisis de personas, mejor dicho, de salud, del bienestar nuestro, ¿no? Y es una crisis donde los estados, los gobiernos están asumiendo un papel central para suprimir el virus, para bajar la curva y para bajar los riesgos, ¿no? Como dijo Raúl hace un momento, quédense en su casa. Esto es lo que pretende también el gobierno, y cuando menos capacidad sanitaria tenemos, más importante es quedarse en casa, ¿no? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Es aplanar la curva de los contagios, ¿no? Y esto tiene una enorme contracción con las economías, paralizan las actividades productivas y destruyen cualquier demanda que podría existir, ¿no? Esto es el gran problema, y como no planean al final no solamente la curva del COVID, sino también la economía. Lo que es importante aquí se trata de una crisis de liquidez, que es otro factor que siempre se confunde, y no una crisis de solvencia. Capital hay, como nos demuestran incluso los mercados de capitales. Capital hay, pero el tema es la liquidez. Como sabemos, los bancos centrales, incluso los bancos centrales latinoamericanos, reaccionaron muy, muy fuerte, muy directo. Metieron algunos estímulos. Uno de los estímulos más fuertes es bajar la tasa de interés, que tiene directamente un impacto a nuestras finanzas de las compañías de seguros. Como ustedes saben, uno de los grandes temas para nosotros es coleccionar las primas y invertirlos al tiempo para sacar el mejor rendimiento financiero de estas inversiones. Obviamente, si los bancos mundiales bajan las tasas de interés, para nosotros va a ser mucho más difícil sacar rendimientos altos. Y esto va a ser la situación ahora y va a ser la situación en futuro. Eso es un gran problema para el sector en general. Bueno, la otra
otro tema muy importante aquí es mucho depende ahora de la fortaleza económica de cada país, es definitivo. Y también lo que hemos visto, un tema muy importante, son salidas de capitales de los países y sobre todo de nuestros países, porque existe una cierta inseguridad en las monedas. Bueno, aquí vemos la caída de los intereses de Brasil, que tuvimos una bajada a 3.75. La de México, de hecho México ya es más baja todavía, bajó la semana pasada a un 5.5. Tenemos la bajada de Chile a 0.5, la bajada de Perú a 0.25. Yo nunca vi, no me puedo acordar de un país latinoamericano con una tasa de interés cerca de cero. Es algo de verdad sorprendente. Bueno, aquí podemos ver una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es los estados, están asumiendo un papel importante en ese momento, están sacando mucho dinero, muchos créditos, y claro, esto a la larga va a provocar un endeudamiento fuerte de los gobiernos. Como pueden ver, según cómo nos va con la pandemia, porque la pandemia, si tenemos un nuevo auge en el 21, si esta situación nuestra no la vamos a calmar y sigue en el 2020 algún tiempo, y tenemos el auge todavía en el 21, que es el amarillo, entonces podemos ver el endeudamiento puede ser hasta casi 15 puntos, 13 puntos eso es importante, o si todo va bien, puede quedarse como en los 3, 4 puntos de endeudamientos. No sabemos. Esas son estas cifras que en este momento nadie puede saber. Lo que sí les puedo decir claramente, la carga de deuda en los próximos años de muchos gobiernos a nivel mundial es enorme. Tenemos que vivir con esto, pero no tenemos otra oportunidad. Es la única forma de apoyarnos. Aquí en Europa están haciendo lo mismo. Tenemos algunos estados que van a tener problemas. Aquí ya están hablando, como quizás saben, pues ayer hablaron Merkel y Macron sobre la situación, cómo vamos a ayudarnos. El tema es que hay que ser solidario. Aquí no podemos dejar a alguien caer, porque al final del día todos vamos a sufrir. El sistema tiene que seguir funcionando, y creo que es algo que aprendimos todos y sobre todo los políticos con la crisis de 2008, que esto nos sirve ahora, que no hace tantos años. Allí las discusiones, si algunos se acordarán, fueron mucho más largas sobre esos créditos que ahora, ¿no? Ahora creo que quedó claro la urgencia de la situación, y por eso también en muy poco tiempo los bancos centrales sacaron enormes sumas para apoyar a los gobiernos. Bueno, las autoridades están proporcionando, eso ya les había dicho, apoyos que nunca hemos visto antes, que están saliendo ahora. Incluso los gobiernos en nuestra área, tenemos gobiernos que sacan casi el 1%, pero hay algunos que sacan hasta el 12% para sus economías, porque el gran problema que tenemos y sabemos es la infraestructura de salud en nuestra región es insuficiente. Sin duda va a ser un tema en el que tenemos que trabajar en futuro, y lo tenemos bien claro. Son estas oportunidades a las que tenemos que dedicar en futuro, porque pues nadie sabe si esto puede pasar. Como ya les dije, si tenemos un rebote en el año próximo, por ejemplo, al final del año, esto tenemos que tener en cuenta. Carecemos de recursos humanos, necesitamos más médicos, más enfermeros, más preparación en gente. Eso será muy, muy importante, ¿no? Los países deben seguir destinar fuertes gastos a sus sistemas sanitarios. Esto es algo, creo que clave, que se ha visto. Y como pueden ver, aquí tenemos la gráfica
Perú está dedicando el 12% de su PIB a las economías, Brasil el 10%, y aquí tenemos algunos países que están metiendo dinero al sistema. Bueno, ¿cómo va a ser el impacto, la previsión para el crecimiento mundial? Y esto fue claro. Cuando en la medida que avanzó la pandemia en el mundo, aquí vemos el caso de China, el caso de Europa, a la medida que avanzó, el crecimiento mundial cayó y hasta caer aquí a un menos 3%. Esto es lo que hoy en día calcula el Fondo Monetario Internacional. Se proyecta un crecimiento para un crecimiento negativo a menos 3%, ¿no? Y esto es muy importante. Esto es definitivamente la peor recesión que hemos sufrido el mundo después de la Gran Depresión. No tenemos cifras exactas porque en aquellos años, en el 29, no existían estas cifras mundiales, pero lo que sí sabemos que el impacto es mucho más grande, porque aquí ven el del COVID, porque del lockdown que tuvimos, porque aquí ven el impacto de la crisis financiera fue mucho menos, como vemos aquí. Lo que es interesante, y eso también es importante, porque aquí tenemos que ver muy bien, si todo va bien, como pueden ver, el crecimiento para el 21 puede ser grande, y hay definitivamente, ahí saldrán también oportunidades. Bueno, vamos a ver un poco ahora por país. Aquí tenemos la situación por país. Aquí vemos México, que allí la caída va a ser todavía mucho más grande, menos 6.6%, y la subida no es tan grande, pero también es importante. Tenemos el caso de Brasil, el 5.3%, y el año próximo con una subida de 2.9%. Es cierto que los dos más grandes nos van a afectar muy importante en la región. Esto es, sin duda, es muy cierto. Y bueno, lo mismo que lo dije de la deuda de los gobiernos, aquí también es lo mismo. Cuando logremos parar esta pandemia lo antes posible, esto significa que las economías van a caer menos, ¿no? Este 3% que acabo de decir dice que puede haber una situación en el 2020, pero ya no va a aparecer en el 21. Y esto es parte de ese cálculo, porque si vuelve a aparecer, definitivamente las caídas pueden ser para las economías mucho más drásticas, ¿no? Así, por esto también es la gran necesidad que tenemos hoy en día de quedarnos en casa, seguir los lineamientos que vienen ahí, porque nadie quiera que esta pandemia vuelva a aparecer en el año próximo, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, esto es el COVID-19 llevará a la economía mundial a una profunda recesión, pero la magnitud exacta dependerá de la duración de las restricciones de COVID-19. Esto es resumido claramente. Esta frase la copié ayer de un estudio del Banco Mundial y me pareció tan importante. Digo, no, esta la voy a poner ahí y la voy a poner bien en rojo, porque a veces la gente no entiende por qué tenemos que actuar así, pero bueno, los daños, las consecuencias pueden ser mucho más grandes si no actuamos así como estamos haciendo. Bueno, estas medidas de contención tienen un costo importante y tienen los sectores más afectados que otros. Los sectores que más sufren en este momento son los sectores de comercio, hoteles, restaurantes, sectores de transporte, los servicios en general, ¿no? En total,
de la economía en América Latina, esto es el 67% de la economía está hoy en día sufriendo, ¿no? Si vamos a los empleados formales, estos 4 sectores pues son prácticamente el 64% del empleo formal hoy en día. Por eso el efecto es tan drástico, por la importancia de los sectores que están afectados, ¿no? Esto es, creo que, muy, muy importante. Bueno, una pregunta que siempre me han hecho y creo que esa gráfica lo demuestra muy bien. La pregunta es, oye, ¿cómo ves tú la afectación en América Latina si comparas esta con los países desarrollados, Estados Unidos o Europa? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, América Latina tiene una gran desventaja y yo creo que aquí tenemos las economías tienen una gran desventaja. Y es esto lo que traté aquí resumir con esa lámina. Son esos 6 puntos que afectan al mismo tiempo a nuestras economías. Bueno, una es, primero, nuestros socios más importantes en la región, importantes por el intercambio que existe, Estados Unidos para México, China para Brasil, son también al mismo tiempo afectados duramente por la pandemia, ¿no? También están débiles en ese momento, ¿no? Tuvimos una caída drástica en los precios de los productos primarios que en muchos de nuestros países, como ustedes bien saben, dependen de estos productos, ¿no? La interrupción de las cadenas de valor, que es un gran problema también, seguramente lo han notado cuando al principio iban a las farmacias, que muchos productos no llegaron porque China no podría suministrar los productos o Estados Unidos no podía hacerlo. Esto es un gran hándicap para nosotros y creo que es uno de los aprendizajes que vimos, que en futuro tenemos que buscar ser más autosuficientes, ¿no? Buscar nuestras propias formas de encontrar algunos de estos productos o nuevos o alternativos, mejor dicho, ¿no? Una de las cosas importantes es también vamos a tener una menor demanda de los servicios turísticos, ¿no? Menos turistas en los próximos meses, definitivo, quizá incluso en el 2021. Allí esto afectará mucho al Caribe, México, Centroamérica, Costa Rica, pero también Chile, Perú, serán países muy afectados por esta situación. Vamos a tener una reducción en las remesas. El Banco Mundial prevé una caída de las remesas de un 20% a nivel mundial. Y bueno, por las situaciones del empeoramiento de las condiciones financieras, muchos inversionistas ya salieron de nuestros países. De México salieron ya miles y millones de dólares inmediatamente de cuando empezó esto, y porque los mercados de capitales son muy, muy rápidos. Alejandro Werner, uno de los grandes pues responsables del Fondo Monetario, que ustedes seguramente se recordarán por su historia política en México, publicó en un blog hace unos días esta gráfica donde él estima la caída del Producto Interior per cápita de América Latina. Como pueden ver, el Producto Interior logra recuperarse nuevamente en 2025. Entonces, el golpe es duro. Pero el golpe se refleja mucho más en como ustedes bien saben, en las personas más débiles, ¿no? La pobreza definitivamente va a aumentar por esa caída de desempleo, por esa caída del PIB. Vamos a tener como 28.7 millones de personas más pobres. Incluso la pobreza extrema sube a 16 millones de personas en la región. Y esto es una gran lástima porque el sector de seguros justo estaba empezando a acercarse más a estos sectores también para buscarles o serles una alternativa, una esperanza también
con productos diferentes para esta gran masa que tenemos en nuestra sociedad, porque realmente es una masa que hasta hoy no ha tenido prácticamente contacto con nuestros productos, ¿no? Y como saben, la brecha que tenemos en seguros sigue siendo muy, muy grande en América Latina, y nosotros teníamos esta esperanza de que con la salida de estas personas de la pobreza, que sin duda tuvimos en los últimos años, podríamos tener un potencial interesante para el futuro. Bueno, vamos a las preocupaciones nuestras del sector de seguros en directo. Bueno, algo de las cosas que pasaron directamente, y eso pasó en todo el mundo, las acciones de las aseguradoras mundiales se han visto muy afectadas. Las acciones cayeron fuertemente. En las primeras semanas cayeron, como pueden ver, las acciones de los reaseguradores globales un 40%. En general cayeron un 37% para todos los grandes, importantes aseguradoras. El mercado de Londres, las acciones cayeron un 43%. Esto fue de febrero al 18 de marzo. La caída fue muy drástica. Pero no solamente las acciones se cayeron, sino también las inversiones que tenemos nosotros, lo que tenemos nosotros en la parte en renta fija y en capital. Nuestro capital se bajó porque fue inmediatamente afectado por esa crisis. Y no sabemos por cuánto tiempo será, porque todavía vamos a tener más sorpresas en los mercados de capital, en los mercados de acciones, porque el sistema financiero en este momento justamente está muy, muy volátil y depende de cada información que le llega prácticamente al día, ¿no? Eso es un poco el problema que estamos viendo en general. Bueno, hace unos días, yo creo que unos 3 o 4 días, salió esta estimación. Lloyd's estimó para los sindicatos de Lloyd's una pérdida de 3 a 4.3 mil millones de dólares de pérdida solamente para ellos. Y aquí ven un poco la complejidad de este siniestro en general. Como pueden ver, aquí tenemos siniestros de cancelación de eventos, aquí tenemos siniestros de daños, siniestros de créditos, ¿no? Y aquí dice, esta gran parte es otros siniestros de otras líneas, y aquí dice que son 15 líneas afectadas. Entonces, más estas son 18, y como pueden ver, esto es la complejidad de este siniestro. Es un siniestro multiline, de multilíneas, ¿no? Que no suele ser una catástrofe normalmente, ¿no? Bueno, en las Torres Gemelas también lo fue, pero normalmente en una catástrofe no tenemos tantas líneas afectadas, ¿no? Y como pueden ver, otra de las características, como también en una catástrofe, suele ser un país afectado. Aquí vemos que pues el mundo aquí es afectado, ¿no? Tenemos muchísimos países afectados por este siniestro. Es el caso de Lloyd's, que me pareció interesante, que publicaron ellos, que demuestra a todos la complejidad de esta situación. Bueno, ¿cuáles son los impactos en la siniestralidad y los retos del sector asegurador? Bueno, primero, curiosamente, aunque este evento afecta las vidas y la salud de la gente, este es el área que menos realmente sufre siniestros, o mejor dicho, sufre siniestros, pero están calculados, se dejan manejar, y ustedes lo pueden ver cuando hablan con las personas que manejan estas líneas, que ellos son bastante relajados porque ellos conocen el tema y lo tienen bien claro de cómo manejar las pandemias. Los que estamos en los áreas de no vida, de daños, para nosotros esto fue definitivamente una sorpresa, por lo menos la magnitud de este evento, ¿no? Cancelación de eventos, seguros de crédito y garantía, seguros de viaje, interrupción de negocios en algunos países. Bueno, esto es todo lo que se ha visto.
Se ha visto porque la gente en este momento sale menos, hay menos accidentes automovilísticos, pero esto puede cambiar directamente cuando la gente empieza a salir por nerviosismo, puede aumentar nuevamente. Definitivamente los patrones de siniestros cambian y esto para los actuarios es interesante porque vamos a ver un desarrollo que es atípico, ¿no? Es atípico y tenemos que tenerlo bien en cuenta cuando calculamos para las futuras tarifas, ¿no? Puede haber todavía saqueos, motines, disturbios, que es un tema muy, muy importante tenerlo en cuenta. Puede haber también un aumento de robos de automóviles, definitivamente. Y lo que afecta al segmento automotriz muy fuerte es la gran volatilidad que existe ahora en los tipos de cambio por los costos de los repuestos que se pagan en dólares, ¿no? Aquí vemos que la divisa mexicana y el peso mexicano y el real fueron las divisas más afectadas de enero a abril en el mundo incluso. Entonces la caída fue muy, muy drástica de nuestras divisas. Bueno, vamos al lado financiero. Algo que es muy, muy importante resaltar es que en general las aseguradoras, y no solamente en México, casi en toda América Latina, tienen un nivel de capitalización muy, muy fuerte y pueden absorber sin grandes problemas este incremento de siniestros que podría existir. La tasa de solvencia de nuestro sector es bastante grande. Estamos muy bien en esa parte, que creo que es muy importante. No muchas industrias pueden decir esto en esos momentos críticos, ¿no? Lo que sí es importante es, o lo que no sabemos todavía, es qué grande va a ser la volatilidad que afecta a nuestro capital en general, ¿no? Y nuestros ingresos por inversión, ¿no? Y entonces, ojalá logremos tener ya pronto una estabilidad en esa parte. Esto definitivamente nos ayudaría muchísimo. Vamos a tener en cuenta que se va a deteriorar en los próximos años nuestra solvencia por las bajas tasas de interés que siguen bajando. Y como yo les dije, esto es un tema muy importante porque invertimos a largo plazo y nuestras reservas, y cuando menos intereses tenemos, pues menos va a ser el producto financiero que vamos a lograr, y definitivamente esto va a llevar que tenemos que encarecer el producto nuestro, ¿no? Bueno, finalmente se suben los precios de los seguros, ¿no? Un tema también importante es algunos países tienen riesgos soberanos en su capital, y obviamente estos países pueden llegar a tener problemas, o los riesgos pueden tener problemas. Es el caso de Pemex, por ejemplo, o el riesgo en las compañías europeas. El bono italiano podría ser, ¿no?, un riesgo. Y curiosamente muchas veces son las superintendencias que obligan a los países a esta situación. Es la razón por que se bajó la calificación de Generali, por ejemplo, y así ustedes van a ver cómo en los próximos meses van a bajar las calificaciones de algunos jugadores del mercado. Bueno, el COVID definitivamente tendrá un impacto en las metas de crecimiento de las aseguradoras, en los crecimientos de primas. Yo hablé con algunas reaseguradoras, algunos hablan de 10, 20, hasta 30%, depende del nicho donde estamos, en qué líneas estamos trabajando. Algunos mantienen incluso la prima, pero bueno, depende mucho del tipo de cartera que tenemos delante. Lo que hay que mencionar y hay que aprovechar en estos seminarios es también lo que uno ha notado en este evento es la enorme solidaridad que existe entre los diferentes jugadores del mercado, ¿no? Incluso aquí vemos a los reguladores que en general han estado muy abiertos para ayudarnos con
cualquier tema que se presentó con el tema del cierre y esto fue muy, muy importante para el sector, porque definitivamente para todos nosotros fue una situación completamente nueva la que pasó, ¿no? Bueno, y también aprovechando, es que una de las cosas que yo estoy viendo es que también este evento es de alguna forma un llamado a pensar un poco más en la innovación, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar o cómo se va a cambiar nuestro sector? Definitivamente, un sector que por tradición es un sector muy tradicional, para no decir, usar otra palabra, y es un sector que de repente se ve enfrentado que posiblemente sus consumidores, los asegurados, están ahora aprovechando nuevas tecnologías que antes ni siquiera conocían. Y se van a familiarizar con esas tecnologías y quizás lo van a usar mucho más, ¿no? Y por eso yo pienso que definitivamente las compañías van a ser obligadas a innovar en nuevos canales de distribución, en sofisticar las herramientas de suscripción, buscar usar inteligencia artificial, Big Data, y al final del día se trata de reducir gastos, como los intereses bajaron, los ingresos por la parte financiera van a ser menos, entonces es muy importante, y ustedes lo van a ver, que las compañías van a tratar de reducir los gastos para en la mayor posible mantener precios, si no tendrían que subir los precios más todavía. Bueno, una de las grandes preguntas que también siempre llegó al principio, Boris, ¿no es posible cubrir esto en daños? Bueno, primero, ante todo, tenemos que ver hasta cuándo vamos a tener esto. Ni siquiera estamos en un catastrófico que todavía está en desarrollo. Nadie sabe hasta cuándo vamos a tener este catastrófico. Los americanos dicen que es un ongoing cat, y esto es verdad. Y nadie sabe hasta cuándo vamos a estar en esa situación. Y definir ahí la pérdida es imposible, ¿no? En general es casi imposible en el caso de las pandemias, y estimar una prima menos todavía. Así que yo pienso la mayor forma o la mejor forma de, después de esto, pensar en algo, un esquema de aseguramiento podría ser una forma donde participe también los gobiernos, ¿no? En una forma de pool, como lo hemos hecho en el caso del terrorismo o en otros casos en el pool atómico. Creo que hay formas, pero bueno, teníamos que ver esto. Otras cosas que también me parecen lógicas y lo que va a pasar en el futuro, el capital se va a ir por el security, ¿no? Va a haber una clara tendencia al flight to quality, buscar esta calidad y evitar el riesgo contraparte en el futuro, ¿no? Entonces, la calificación va a ser más importante y se pretende o se va a pagar, prefieren pagar un poquito más para estar on safe side, ¿no? Creo que será muy recomendable, ¿no? Bueno, hablamos un poco de las estimaciones de pérdidas, ¿no? Porque en estos días nadie sabe realmente dónde vamos a parar, pero aquí hubo un estudio que yo encontré, o mejor dicho, yo lo tenía guardado, que es un estudio que hizo la Asociación de Génova, que une a las grandes aseguradoras en el mundo, y ellos hicieron un estudio en 2010, y bueno, su cálculo era, bueno, ¿cuánto costaría una influencia española, una gripe española hoy en día? Y bueno, llegaron a un cálculo para el sector asegurador, y llegaron a un cálculo de 332 mil millones de dólares. No sé, pero si se acuerdan, pero Katrina, que es el siniestro más grande, que fue un huracán en 2005, costó como 60 mil millones de dólares, ¿no?
esto es un siniestro mucho, mucho más grande, 5 veces más grande, una pandemia de ese estilo, ¿no? 332 mil millones de dólares. Pero tomamos esa cifra de 332 mil millones y lo sumamos con todos los huracanes en 2005, ¿se acuerdan? Era Vilma, Rita y Katrina, ¿no? Y todos juntos llegamos a una cifra de 450 mil millones de dólares, y como pueden ver, el capital del sector reaseguro y el capital seguro en total son 2.5 veces más actualmente, ¿no? Y incluso no, eso fue en 2010, entonces actualmente debe estar en 1.5 billones, entonces hay mucho capital definitivamente para absorber esto, ¿no? Pero ojo, el capital está distribuido, ¿no? Habrá perdedores y ganadores, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro. Aquí lo que quiero decir con esto es, el sector no está en peligro. Esto es muy importante. Es muy diferente a decir, habrá jugadores, sobre todo en países desarrollados, que sí que pueden tener problemas, pero no el sector. Esto sí es importante decir. Bueno, hablo del sector reaseguro. Como saben, tengo cierto cariño por este sector y realmente, como saben, me gusta mucho. Actualmente presido el comité de reaseguro de AMIS y realmente es algo, una pasión mía y bueno, es muy interesante este sector de reaseguro. Lo que se ve en las primeras estimaciones definitivamente es algo que puede manejar el sector de reaseguro, ¿no? Aunque las calificadoras pusieron el sector o están poniendo el sector poco a poco con visión negativa. Eso sí es importante. Y algunas reaseguradoras ya recibieron una bajada de sus ratings, ¿no? Los reaseguradores presentan como regla unos estados financieros bastante sólidos. Eso es muy cierto, pero lo que sí existe es una enorme volatilidad en la cartera de inversiones, que es lo mismo que afecta a los aseguradores, como les dije hace un momento. Las bajas de tasas de interés, nos requieren una mejor disciplina en la suscripción, que es muy importante. Como yo les dije, la parte financiera ya no nos ayuda mucho, y entonces tenemos que dedicarnos mucho más a este lado, ¿no? Yo pienso que, yo les quiero anticipar que en el mundo vamos a una dirección, a un mercado duro que no hemos tenido hasta el 2006, después de Katrina, Rita y Vilma, fue el último mercado duro. Pero claro, las sumas que tenemos hoy en día indican que esto lo que está pasando requiere una corrección de las tasas a nivel mundial. También lo que se puede observar en los próximos meses, y ya se está observando, que vamos a ver movimientos de capitales, que esto también va a afectar los mercados de Miami, los mercados de Londres, donde tenemos capital golondrina que durante los últimos años se metió cada vez más a nuestro sector. Este capital golondrina tampoco va a salir completo, pero algunos capitales sí van a salir, y lo van a ver con el cierre de algunas oficinas en Miami y con el cierre de algunos sindicatos, ¿no? Como dijo alguna vez Warren Buffett, en definitiva, solo cuando se retira la marea se descubre quién nadaba desnudo. Hay algunos que están nadando desnudos en este momento y se le van a descubrir, creo que muy, muy rápido. Hablando de estimaciones, que como les dije, es muy temprano hablar de esto. Estamos todavía en mitad. Yo lo comparaba como, para mí el COVID es como una tormenta perfecta, ¿no? Afecta realmente a tantas líneas de negocios, afecta a nuestras inversiones. Entonces, en este momento, yo creo que estamos justo en el ojo del huracán. Esto significa que no sentimos mucho, no sabemos realmente a dónde vamos a ir.
salir del ojo del huracán todavía va a ser doloroso. A quién le va a afectar y cómo va a afectar en este momento no lo sabemos definitivamente. Aquí tenemos un estudio que es un estudio posiblemente es muy acertado, y creo que puede ser un poco una estimación que deberíamos tener en mente. Este COVID podría ser como un gran evento como Katrina, ¿no? Definitivamente un evento algo entre 40 80 mil millones de dólares, ¿no? Willis estimó una suma mucho más grande. Hay otros que estiman algo más bajo, pero bueno, es una cifra que podría ser. Yo les voy a dar después una cifra que estimó Lloyds hace unos días, que me parece muy interesante también observar. Pero bueno, de todas maneras, si vemos los resultados aquí de los reaseguradores en los últimos años, los índices combinados, que es la suma de los gastos y los siniestros, fueron en el 2017 por los huracanes que ustedes recordarán, Irma, María y Harvey, 110%, 110.1%. Quiere decir que gastamos 10.1% más de lo que realmente teníamos de prima. Entonces, absolutamente negativos. Hemos perdido plata en 2017. En 2018, sin grandes pérdidas, igual perdimos plata. Estuvimos encima de 100%. 2019, que todavía no se anunció 100% esta cifra, pero posiblemente vamos a estar en el break-even. Ni vamos a ganar, ni vamos a perder. Lo que se calcula para el año 2020, Standard & Poor's salió ayer una cifra de 103 a 110, algo así. Fácilmente vamos a estar otra vez. Entonces, quiere decir que el mercado de reaseguro perdió durante 4 años fuertemente, incluso teniendo en cuenta que las inversiones sufrieron y los ingresos allí son muy bajos. Bueno, esta es una gráfica que publicó Lloyds hace 2 días que me pareció súper interesante, porque aquí ven la suma nuevamente de Katrina, Rita y Vilma. Como pueden ver, aquí vemos el año 2017, las Torres Gemelas, el gran terremoto de Tokio, el tsunami, se acordarán, que afectó la central nuclear. No fue Tokio, pero bueno, ahí en Japón. Entonces, ellos ven un siniestro, su cálculo va a estar en 110 mil millones, pero interesante es esa parte, ¿no? La reducción en las inversiones, ¿no? Por la bajada del capital. Esto es la complejidad del COVID. El COVID es un mega siniestro, es un meteorito que cayó al mundo y afectó de una forma impresionante a todas las economías. Lo que no quiero dejar de mencionar es las grandes obras de solidaridad de muchos de nuestro sector. Escucharon también de la cobertura que en AMI se está dando también, apoyado por todas las compañías del sector, también por las del Grupo Valore. Creo que la asociación y todos los asociados pueden estar muy orgullosos por estas campañas, estos actos de solidaridad con los que en este momento están realmente luchando contra la enfermedad a nivel mundial, ¿no? Y bueno, algo que quizá ustedes deben pensar, porque no quiero hablar demasiado del siniestro y de todos los impactos, sino pensamos un poco del día de mañana, porque algún día vamos a salir de esto y yo lo veo como una gran oportunidad, pero la pregunta que uno tiene que hacerse, y creo que todos lo hemos hecho esto, ¿el mundo va a ser igual cuando salimos de esto? Y yo definitivamente digo que no. Para mí va a haber un cambio importante. En principio, el COVID-19 va a dejar un impacto duradero en la estructura de la economía global. Siempre lo vamos a recordar como la Gran Depresión de los Estados Unidos en el 29,
que afectó a todo el mundo. Estas son estas fechas globales del 2001, el 11 de septiembre. Todos acordaremos estos eventos. Así va a ser también este evento, va a ser histórico para muchos. Y también va a llevar a que, como también pasó con el 2001, nos vamos a cambiar, el consumidor va a cambiar, nosotros vamos a cambiar definitivamente con nuestras actitudes. Y la pregunta es, ¿cómo esto afectará a nosotros, a nuestro negocio, a la forma de hacer negocios también, ¿no? ¿Cómo cambiarán las actitudes, ¿no? Los comportamientos de estas personas, ¿no? Cómo ven el tema del ahorro en futuro, ¿no? Definitivamente una de las cosas importantes se ve que los que más sufren, los que no tienen ningún ahorro, ¿no? No tienen nada ahorrado en este momento, ¿no? La gente posiblemente va a consumir menos, ¿no? Ya las grandes marcas va a ser la cuestión, ¿no? Si la gente sigue, porque no solamente las que tienen compraron esto, sino también las que menos tenían y hasta fueron al banco para pedir créditos para comprarse esos productos, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Yo creo que en los próximos meses vamos a un aumento de quiebras también en todos los sectores, ¿no? Y un tema que seguramente ustedes habrán pensado y las aseguradoras están pensando, ¿no? ¿Qué hace esto con nosotros, ¿no? ¿Va a ganar finalmente el digital a lo físico, ¿no? Esto es una gran pregunta y lo hemos discutido muchas veces. Yo creo que este evento definitivamente nos va a empujar a la innovación y va a ayudar mucho. Y creo que será muy importante y les recomiendo mucho de pensar en esto. Pero las relaciones personales continuarán siendo muy importantes porque generan algo que las máquinas difícilmente, bueno, lo pueden hacer, pero no como esta relación donde alguien te mira en los ojos o te toca, incluso, aunque ya no se puede decir esto en tiempos de corona, pero va a llegar otra vez, seguramente te toca la espalda, ¿no? Él es la confianza, que es algo que tiene un gran valor para nuestro negocio, ¿no? Bueno, el tema del efectivo también se va a usar cada vez menos, el valor de las tarjetas, ¿no? Muy interesante. Y aquí Ernst & Young hizo para mí una de las mejores resúmenes que yo he visto en las últimas semanas, que me pareció muy interesante compartirlo con ustedes. Aquí ven los distintos sectores del nuevo consumidor que afectan al nuevo consumidor, ¿no? Cómo afectarán las compras, ¿no? Las compras en líneas posiblemente van a subir, ¿no? El ahorro, como lo que hemos hablado, las teleconferencias van a subir mucho más. Yo voy a viajar mucho menos, seguramente ustedes también en futuro. El teletrabajo será muy importante en futuro. Esto va a llevar a que vamos a necesitar posiblemente menos espacios en las oficinas, ¿no? La gente quiere vivir cerca del trabajo, por lo que no quiere usar los transportes. Todo esto va a ser muy interesante, ¿no? Las comidas que ya se va a ir menos a los restaurantes, sobre todo en los principios. Entonces el delivery va a ser muy importante. Todas estas cosas creo que van a cambiar, sobre todo en los primeros meses. Y pues como sabemos, como fue con el 2001, estos eventos te dejan mucho, ¿no? Memorias y muchas cosas y que vamos a cambiar nosotros. Pero bueno, es muy importante recordar también esa frase, ¿no? Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Definitivamente yo ya no quiero repetir esto. Creo que todos están ansiosos de salir de este encierro. Creo que los próximos meses van a ser muy interesantes. Cómo va a ser esta reapertura. Van a ser de muchas oportunidades, definitivamente. Y yo lo veo muy positivo. Pero, ojo, con mucho cuidado. Todo con mucho cuidado, ¿no?
Y bueno, algunas de las cosas que vamos a hacer y que vamos a planear quizá en los próximos meses van a funcionar y otros no van a funcionar. Yo tengo siempre una regla, digo, las 10 cosas que podemos hacer, 2 van a funcionar y 8 no. De los 2 que funcionan, posiblemente uno va a ser un éxito nada más. Pero bueno, eso es la vida, eso es shit happens. Y como digo ahí con esa foto siempre, lo importante es ser la paloma y no el monumento, ¿no? Porque si tú eres un monumento, tú ves lo que te puede pasar. Aquí vemos a mi jefe, incluso él lleva ya el cubrebocas. Creo que esto es parte de nuestra vida en los próximos meses, lo que allí lleva Warren Buffett, el cubrebocas va a ser parte de nuestra vida diaria. Bueno, y para no dejarles hablar de otros peligros, yo también les quiero recordar, nuestro negocio es esto, estamos muy acostumbrados a los riesgos, y uno de los riesgos que está mucho más cerca es la posibilidad que tengamos un huracán por la zona del Atlántico. Aquí pueden ver una estimación que saca siempre el profesor Gray, el profesor, bueno, Gray en memoria, ya se murió, tuve la oportunidad de conocerlo, pero el señor Klotzbach, que él con su equipo en la unidad de Colorado siempre hacen estas estimaciones y como pueden ver, él estima para esta temporada 8 huracanes, la media ha sido 6.4, entonces vamos a tener una temporada mucho más fuerte. Espera 4 huracanes encima de 3, ¿no? Entonces tuvimos siempre una media de 2.7, entonces vamos a tener una época de huracanes fuertes también, entonces hay que cuidarse. Bueno, yo por el momento termino con mi presentación y estoy dispuesto a las preguntas que seguramente dirigirá mi amigo Miguel en un segundo. Voy a terminar, Miguel, con compartir mi pantalla y le dejo nuevamente todo a tus manos, mi amigo. Gracias, amigo mío. Qué gusto y qué delicia escuchar y ver tanta panorámica. Dicen por ahí que los generales en las batallas, ahora los drones y los satélites, pues tienen la facultad de tener una visión panorámica para coordinar mejor sus acciones. Y eso es lo que tú nos has regalado hoy, mi querido Horst, te lo agradezco mucho. Un placer. Hay una gran cantidad de preguntas por todas las vías, además. Estamos en el chat, hay personas que preguntan por la invitación de Zoom, te mandan muchos saludos. Yo creo que lo más importante de todo que te tengo que decir... A todos un gran abrazo, amigos. Llegará el día. Todos los saludos de la gente que te quiere, Horst, en todo el país. Tenemos ya más de 600 y tantos participantes en todo el país que lo primero que te mandan es saludos y abrazos. Y pues dicen que qué pena que te quedaste parado tan lejos de esta patria que te quiere mucho, amigo. Sí, muchas gracias. Pero voy a tratar de resumir en algunos parámetros las preguntas, que son muchas, para que prácticamente nos puedas ayudar con al menos 3 de ellas, 3 fundamentales. Y ya de ahí, si nos das tiempo, pues nos vamos a algunas. No hay problema. Adelante. De los primeros grupos de preguntas que nos lanzan nuestro auditorio es obviamente de Grupo Valore, de lo que es toda la parte de seguros GMX, ANA, Argos, Prevem, pero aquí don Rigo Mora, director de siniestros de autos en ANA, nos dice algo que además se repite en muchos de los asistentes, ya que esta conferencia fue convocada por ANA, en principio, con quien estamos haciendo esta gira de capacitación. Dice, sabemos que las crisis económicas favorecen el crecimiento de la industria aseguradora por el temor que se agrave el impacto económico en la gente, pero ¿cuál es tu opinión respecto al seguro de automóvil? Considerando que este tipo de pandemias, las restricciones sociales en consecuencia del uso de vehículos, limita de manera importante el uso del vehículo y las tendencias de consumo, como favorecer la renta de automóviles y demás. ¿Tienes alguna opinión o punto de vista sobre el seguro de automóvil para todos nuestros amigos que tienen una gran cartera y responsabilidad en este ramo?
Bueno, vamos a ver, yo no sé, el seguro es algo que funciona con la lógica, ¿no? Como no hemos tenido estos eventos, es difícil predecir lo que va a pasar en futuro, es la verdad. Pero yo creo que es interesante observar nuestras propias actitudes en futuro. Creo que una de las cosas importantes, porque yo mismo me hice esta pregunta, ¿no? ¿Qué es, bueno, la puedo hacer a ti, Miguel, también? Si tú en los próximos meses tienes la oportunidad de entrar al metro, entrar al transporte público o llevar tu propio auto, ¿qué harías? Realmente. ¿No? Y esto es lo que definitivamente el que tiene un auto lo va a usar, porque es lógico. Y incluso yo, que estoy aquí en Holanda, estoy pensando de rentarme un auto antes de subirme a un tren, ¿no? Es obvio. Entonces, esto lo que estamos viendo ahora es por el tiempo del lockdown, ¿no? Pero esto va a terminar en el momento de que el gobierno levante nuevamente estas restricciones. Definitivamente la gente va a salir, la gente va a moverse, y eso lo veo en Europa. Ahora, la gente en el próximo mes, se dijo al principio, los alemanes dijeron, no les recomiendo ir de vacaciones, pero los alemanes van de vacaciones y se van a ir, como los mexicanos se van a las playas de Acapulco, la gente va a ir, es obvio. ¿Viste lo que pasó en Francia ahora que abrieron las tiendas Zara, ¿no? Y eso que es Francia. Exactamente, y el ser humano es así, es que la gente no puede creer que tiene que quedarse en su casa, y además está bien, yo creo que es normal, la gente tiene que involucrarse y tiene que tratar de hacer la vida lo normal posible, ¿no? Como en lo que va a ser la vida en futuro, ¿no? La nueva normalidad en futuro, ¿no? Una pregunta más, Horst, tú que tienes datos de reaseguro y de los grandes datos, ¿cuál sería, nos preguntan, lo estoy tratando de sintetizar varias preguntas en ello, el impacto de este siniestro en marcha que es el COVID, más la temporada de huracanes, y ¿qué crees tú que dentro de los empujones que le está dando, así como el mundo digital, así como el mundo ¿crees que también va a ser esto un empujón a los seguros paramétricos? Bueno, yo creo que todas las innovaciones en futuro van a tener un auge. Yo creo que las coberturas paramétricas son coberturas nuevas, innovadores, y creo que puede ser también un momento para esas nuevas coberturas, ¿no? Definitivo. Mi respuesta es sí. Para esto, definitivamente sí. Va a ser un empujón. Por ahí, en el mismo tenor, también va a ser esto un empujón para las coberturas de ciberriesgos, ya que hoy estamos utilizando mucho más el comercio electrónico. Indudablemente, la gente incluso va a buscar esto, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, porque se trata de tener alguien que te aconseje, porque el tema de la cobertura es protegerte más ante un siniestro, ¿no? Un posible siniestro, ¿no? Y para eso tienes una cobertura que, en el caso de tener una duda, que tú puedas contactar a alguien que te realmente aconseje lo que se puede hacer, ¿no? En el caso de un ataque, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Ahora, me parece que en estas siguientes preguntas voy a aludir y acompañar a muchos de los que nos preguntaron a Horst, el ser humano, el de uno a uno, al que conocemos y todo el mundo felicita aquí, porque después de la conferencia viene, baja, platicamos, tomamos comida mexicana, tomamos tequila, este Horst. Nos preguntan las personas en el trabajo en uno a uno, ¿cuáles van a ser, Horst, en qué nos puedes apoyar con algunos argumentos? Porque ciertamente, como bien dijiste, hoy vamos a vivir un tema de flujo de efectivo, donde el flujo de efectivo va a ser el rey, y algunas personas en el famoso recorte de gastos, de lo primero que desafortunadamente piensan en recortar a veces son seguros, tristemente y mal, pero ¿cómo puedes ayudarles con algunos argumentos a los agentes de seguros? Me dicen aquí, para hacer nuevos argumentos de venta, para aliviar y ayudar a los empleados que se están quedando sin empleo. ¿Qué puede hacer el agente de seguros
como le llamamos muy normalmente, de a pie, que va a visitar y que hoy está visitando a sus clientes por este medio. Hoy está haciendo citas de Zoom. ¿Qué le dice? Bueno, es una muy buena pregunta. De verdad, de alguna forma la esperaba. Creo que yo siempre he dicho que el mercado de seguros es una cadena de solidaridad, ¿no? Yo estoy al final de la cadena como reasegurador. Al principio está el asegurado, ¿no? Después viene el agente, el corredor, y después así sigue la compañía de seguros, el corredor de reaseguro, la reaseguradora, etc. Bueno, y también después de los reasegurados puede haber retroescenarios que reaseguran. También puede existir, que también es un tema que hay que tener mucho cuidado en futuro. Bueno, y yo creo que siempre es esto es un mercado de solidaridad. Únicamente puede existir así. Yo creo que todos tenemos que tener claro de que esto afectará a todos. Por eso también pienso que deberíamos buscar una cierta flexibilidad con nuestros clientes, ¿no? Y escuchar y hacer planes de cómo podemos pasar estas semanas, ¿no? Porque de verdad, lo que yo siento y los que somos de seguros y sentimos el seguro en la piel, lo peor es perder un cliente, seamos honestos. Además, llegar a un cliente es un trabajo de años, establecer una relación de confianza, como ya les dije, pero es eso, es como un matrimonio, ¿no? Tú no dejas el matrimonio en el primer problema, ¿no? Tú quieres seguir con el cliente. Y creo que es esto lo que tiene que hacer el agente, ¿no? Y quizá también contactarnos, buscarnos, ¿no? Primero sería la compañía de seguros, buscar, oye, ¿qué hago con este cliente, ¿no? Cuando tiene un tema específico, ¿no? Porque, vamos a ver, en principio, todos los riesgos, o gran parte de los riesgos que tenemos hoy en día en cartera, se ha cambiado, el riesgo se ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, los coches están cerrados en los garajes, ¿no? Pues ese es el tema, ¿no? Vamos a tener mucho menos siniestro, por el momento vamos a tener. Entonces la gente es mucho más cuidadosa, ¿no? Vamos a tener menos siniestros, ¿no? Entonces yo creo que estos son los temas que hay que ver uno por uno, pero antes de cancelar a un cliente, es importante conversar, ¿no? con la compañía respectiva, ¿no? Y hablando del grupo, en el grupo hay varios compañías. Aquí ustedes tienen toda la gama de productos de seguros y es lo bonito, ¿no? Y entonces allí se tiene que conversar, ¿no? Y todos vamos a entender esto, sobre todo los que tenemos muchos años en este negocio, ¿no? Por cierto, muchos de los también funcionarios de las compañías, directores de las compañías del grupo te están mandando saludos, muchos funcionarios del sector que estuvieron aquí, uno que te quiere mucho y que me pide por favor de que lo mencione, don Marco de la Rosa. Muy amable. Con Marco trabajé muchos años en Amis. Marco es un gran amigo. Ahora ya tiene su despacho muy bien hecho y nos pregunta algo interesante, que es muy práctico para ti, muy preciso, como es ¿subirá el costo del reaseguro en México y a nivel mundial? Bueno, yo creo que ya lo dije en mi conferencia, es de esperar que va a pasar. Hay un tema, y Marco lo sabe, con Marco lo he discutido muchos años, como ya les dije, el precio del catastrófico, ¿no? Vemos que es lo más cercano que podemos palpar, que podemos saber. El precio catastrófico después del 2005, después que tuvimos el gran aumento, cayó hasta hoy en día el 75%, el precio de los catastróficos, el 75%. Estamos hablando de año 2006 hasta hoy, ¿no? 2006 son 14, 15 años de mercado blando. Esto quiere decir que, que tenemos muchos que trabajan en nuestra industria que nunca han vivido un mercado duro.
Entonces, allí es la otra cara de la moneda. Ahora sí tenemos que suscribir los riesgos muy bien. Y si hay riesgos donde estamos perdiendo constantemente, pues si no logramos corregir el precio o corregir las condiciones, pues tenemos que decir lo siento, ¿no? Porque ese es el otro lado de la moneda. Tampoco nosotros, las compañías de seguros ni las de reaseguro, somos un lugar de beneficencia, ¿no? No somos la Cruz Roja, siempre le digo, ¿no? Somos un lugar donde también trabaja mucha gente y únicamente podemos seguir existiendo y cumplir nuestra promesa si ¿cómo se llama? Si ganamos lo suficiente, ¿no? Si ganamos lo suficiente para cubrir nuestros riesgos. Fíjate que al respecto yo te quiero hacer una pregunta de psicólogo. Por cierto, hoy es el Día del Psicólogo en el México y el mundo. Y te quiero hacer una pregunta personal de las que nos podemos hacer solamente tú y yo en esas conversaciones largas. Dicen por ahí que el dinero o la falta de dinero, fíjate esta paradoja, ¿no? El tener mucho dinero más del que esperabas, o el tener poco dinero mucho menos del que esperabas. Dicen que no hace a la persona buena o mala. Dicen que nada que ver. Nada que ver, dice, pero sí puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Así como bien acabas de mencionar que hay muchas instituciones que se están dando a la ayuda social, el detalle que ha tenido la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro solidario con el sector médico. Hay muchas personas, por ejemplo, que hacemos oferta de seminarios de este tipo. Bueno, se ofrecen y quedan. Por ejemplo, tu caso, Horst. Sí. Cuando te planteamos este evento, y eres Horst Ágata. Soy amigo, pero tienes una trayectoria y un conocimiento que vale mucho. Y jamás nos pusiste restricción de que no quedara esto grabado en ningún lado, ni que no se compartieran, ni de que tus láminas no se compartieran. Hoy en día en este mismo sector hay personas que dicen, no, yo sí doy una plática, pero que no me graben, porque yo no voy a regalar mi conocimiento. Entonces está saliendo lo mejor y lo peor. Algo interesante, y mi pregunta va enfocada a esto. Luego de esta prueba, que es una prueba que como humanidad nunca habíamos sentido, en los miles de años que llevamos como humanidad, jamás habíamos vivido algo así. Y es más, como bien dices, lo estamos viviendo. Estamos en el ojo del huracán, ni siquiera hemos salido. Para Horst Ágata, desde tu visión y perspectiva, ¿hacia dónde estaremos yendo como humanidad o hacia dónde nos gustaría ir como humanidad? Muchos seguros ya no estaremos, muchos nosotros ya no estaremos aquí, estarán nuestros hijos, nuestros nietos probablemente. Hacia una versión donde con situaciones como estas salga lo peor y nos convirtamos en un tipo Mad Max, no sé si te acuerdas de esta película, todos sedientos por el poco petróleo, el agua, atacándose unos a otros, la villanía, o hacia una visión más como la película esta de Soy Leyenda, en donde después de esta pandemia se juntan pequeñas comunidades y les cae una conciencia de autoayuda, de cuidado a la ecología, de ayuda mutua. ¿Hacia dónde crees que pueda ir esta humanidad, Horst? Bueno, es una muy, muy buena pregunta y estoy seguro que los que están conmigo escuchando esto y viendo a nosotros, seguramente lo han hablado igual en su casa como lo hicimos nosotros. Nosotros que estamos aquí ya encerrados, mi esposa, mi hijo y yo, y no vemos a nadie, no conocemos a nadie aquí, entonces quedamos realmente entre nosotros, ¿no? Sí. Que para mí creo que es algo de las primeras enseñanzas que yo personalmente tuve, porque yo siempre estuve viajando por toda la América Latina, meses y fuera de casa y todo. Yo no me acuerdo haber estado tanto tiempo con mi esposa y con mi hijo juntos, ¿no? Es una de las cosas que la vida era siempre rápida y era siempre esto. A mí me provocó, y como a muchos de nosotros de que estamos ahí escuchando, me bajaron de una vida y me dejaron reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? Porque al final uno se da cuenta de que con esas herramientas que teníamos en la mano ya antes, podemos hacer muchas cosas, sobre todo con las personas que
que se conocen. Yo creo que con establecer una nueva relación a través de estos medios es mucho más fácil, mucho más difícil, pero los que se conocen y los que han tenido unas convivencias juntos, esto es mucho más fácil de trabajar. Yo creo que en general, y yo veo a mi hijo muchas veces, yo creo que una de las cosas que también se puede observar es justamente esto de que yo creo que a partir de ahora vamos a tratar el mundo diferente, ¿no? Es el mundo, se dice que se está recuperando de todo esto, pero bueno, es mucho más un tema de nosotros, ¿no? Ya no hace falta viajar por cualquier cosa a un lado, ¿no? Sino se pueden arreglar las cosas de diferente manera, ¿no? Y yo sé que la próxima reunión que vamos a tener tú y yo, por ejemplo, la vamos a valorar mucho más que la última que tuvimos, ¿no? Es así porque el hecho de estar juntos con un ser humano es mucho mejor que estar de esa forma, ¿no? Yo, de verdad, tú sabes, me conociste así, yo vivo de la gente, de los espectadores, del público en mis conferencias. Cuando pasó esto, yo pensé, no, pues mi mundo acabó, ¿no? Y ahora estoy hablando contigo y no puedo reaccionar a lo que hace el público, ¿no? Funciona, pero es mucho mejor para mí realmente de estar con la gente. Y seguramente cuando regreso nuevamente con la gente, lo voy a apreciar todavía mucho más, ¿no? Esto es algo, creo que muy, muy importante que tenemos. Yo creo que, y como te dije ya, todas las cosas del consumo y todo esto va a tener, el valor va a cambiar. Vamos a dar otras cosas. Y también vamos creo que también al tema de la solidaridad, a compartir, ¿no? Y empieza arriba, ¿no? Empieza con los gobiernos, ¿no? Alemania, por ejemplo, tiene que entender si deja caer Italia o Grecia, va a sufrir toda Europa, ¿no? Y también va a sufrir Alemania, ¿no? Eso tenemos que entender, no sirve, no podemos dejar caer a nadie. Y esto así tiene que ser en nuestras propias vidas también, ¿no? No sirve cuando a nuestro lado todo el mundo se cae y nosotros estemos bien, no sirve para nada. Tenemos que tratar que esto, que va a ser difícil, pero que trabajemos juntos para que todos al final salgamos de esto. Va a haber algunos que van a sufrir más que otros, pero tenemos que hacer todo posible para que todos salgamos de esto, ¿no? De alguna forma. Absolutamente coincido contigo y creo que aquí hay un gran mensaje para ir finalizando esta charla, Horst, a reserva de que tú tengas otro mensaje para finalizar, para cumplir en tiempo con nuestros amigos en todos lados. Yo ahorita tengo el gusto de hacer otra conferencia ahorita mediodía de hora de acá con otro amigo de España que está allá en Málaga. Sí. Vamos a platicar. Yo creo que hay una gran, como siempre que platico contigo, me retiro con una gran cantidad de visión panorámica. Yo les invito a todos los amigos que aquí están todavía, más de 600 personas estuvieron aquí. Váyanse con una visión panorámica de lo que sucede, pero quédense con el ser humano y el gran corazón que es este gran hombre que es Horst Hagata, que nos da algo importante. Datos para actuar en el ser, hacer, tener. Horst nos da datos para hacer estrategias, datos para manejar nuestro tener, pero sobre todo una visión para tener esperanza. Y la esperanza es un elemento fundamental que motiva al ser humano. No nos perdamos de ella. Estamos en un gran momento de la humanidad, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Pues nuevamente, Horst, muchas gracias. La verdad, sí me voy con algo de tranquilidad, porque siempre dicen que después de una tormenta siempre viene la calma, ¿no? Así es. Y viendo lo que estamos viviendo, es un reto que tenemos como humanidad, como sociedad, como dijo Miguel, pero yo creo que el ser humano siempre es un ser viviente que no importa el tipo de clima, el tipo de fauna, flora donde veamos, siempre nos adaptamos, y por eso hay distintas culturas a nivel mundial, en diferentes climas, con diferentes adversidades, y el ser humano siempre logra la manera de estar ahí
y de desarrollarse, ¿no? Entonces yo creo que esto nos mueve un poco el tapete, nos replantea muchas formas, nuevas amenazas, pero a la larga yo creo que sí vamos a salir adelante, y pues el 2020 prácticamente pues vaya el primer semestre, los datos que demuestras pues son repetitivos a nivel mundial, pero pues está la esperanza del 2021 que todo se va a arreglar con una nueva normalidad, una nueva forma de hacer negocios, tanto en seguros como nuestros clientes. Yo creo que también los clientes se van a tener que reinventar la forma de brindar servicios, la forma de comercializar productos, pero sobre todo también les salió en Monterrey que abrieron las terrazas el fin de semana y se volvieron a llenar. Yo creo que el ser humano es un tema muy es un tema muy social, que le gusta estar comiendo con gente, y por eso este negocio es padrísimo, porque es un negocio de personas que no vamos a dejar de ser interacción entre personas, ¿no? Así Nuevamente, Horst, muchas gracias. Yo creo que nos comentas temas que nos hacen pensar cómo replantearnos. A Miguel, nuevamente, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por mi querido Horst. Aquí anda Paul, que quiere despedirse también. Oye, nada más, como siempre, una excelente exposición, mi querido Horst. Gracias, se te extraña, la verdad, y más esos tequilas que me debes. Por favor, cuídate mucho, cuídense, por favor, donde esté cada uno de ustedes. Gracias. Tenemos que seguir aguantando tantito. Así es. Y ya tenemos 50 días guardados, y nos descuidamos en un ratito, no tuvo caso que nos protegiéramos. Del peor del caso, que ponemos en riesgo a las demás gente y a la familia. Yo, de mi parte, nada más agradecerles a todos, a ti personalmente, mi querido amigo, y que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Igualmente a todos. A todos, un gran abrazo. Gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Raúl. A todos los que nos acompañan de ANA Seguros, de Grupo Valore, de todas sus marcas, GMX, Preven, Seguros Argos. Nos vemos la próxima semana. También vamos a tener un pequeñito cambio. En lugar del miércoles, va a ser el jueves 28, con un gran amigo que se llama Chris Perla, que también ha estado trabajando mucho para los agentes, en su orden, en su estructura. Y para la primera semana de junio tenemos una gran sorpresa. Entonces, nos vemos el día 28 a las 5 de la tarde. No dejen de seguir las redes sociales de ANA, de Grupo Valore, de todos los que estamos generando esta filosofía de compartir para agregar valor y para ser mejores humanos, mexicanos y ciudadanos de este nuevo mundo que estamos descubriendo. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Ahora sí no nos falló, mi querido Arturo. Ahora, ¿mandé? Ahora sí no nos falló. No nos falló exactamente. Nuevamente, muchas gracias, síganse cuidando. Un saludarlos a todos. Gracias. Que estén muy bien. Bye. Hasta luego.